Ya estamos aquí, buenas noches. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha presentado esta mañana las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Villasana de Mena. Tendrá dos edificaciones independientes, una para dependencias oficiales y otra de carácter residencial. Está previsto que las obras concluyan en febrero de 2024. Dotar a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, de las infraestructuras necesarias y precisas para poder desarrollar una función tan principal en un Estado de Derecho. Como menés, pero como presidente del Senado, es un motivo de profunda alegría ver cómo se refuerza este servicio público tan importante. A finales de septiembre estará operativo el ramal ferroviario que conectará el puerto seco de Villafría con el polígono industrial de Castañares. La obra, con un presupuesto de 14 millones de euros, está cofinanciada al 50% entre la Junta de Castilla y León y la empresa Kronospan, que contará con una derivación hasta la propia factoría. Al cabo, la logística interviene directamente en los resultados de todas las empresas y hay que posicionar a Castilla y León en ese aspecto. Somos una comunidad autónoma que por nuestra ubicación estratégica colindamos con 9 comunidades autónomas. Tenemos un fuerte traslado de mercancías con Francia y a partir de Francia con la Unión Europea. Y este fin de semana ha habido una plantación popular de sabinas en la zona de la Arlanza, afectada por el gran incendio forestal del pasado verano. Un centenar de vecinos voluntarios participaron en esta iniciativa en 3 parcelas municipales de Quintanilla del Coco, Tejada y Santo Domingo de Silos. Este luto que observamos al venir aquí, la verdad se cae el alma, pues que se convierta en algo verde. Unidos podemos trabajar para que estas cosas no vuelvan a ocurrir y si ocurren, pues al menos que tengan el menor de los efectos. Les presento ya quienes forman parte de nuestra mesa de actualidad de hoy. Por un lado tenemos a Emiliana Molero. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, muy buenas noches. A su lado se encuentra Fernando de la Barra. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Hola, buenas noches, bien. ¿Todo bien? ¿Inicio de semana? Bien, lo que pasa es que ahora me ha generado una duda la primera noticia, ¿eh? Esperemos que el Tito Berni no aparezca por el cuartel de la Guardia Civil de Villasana. No, es un poco todo ese entramado, ¿no? O sea, esperemos que no nos salpique algo. Bueno, por algo ha dimitido, no por eso, pero por otro asunto también por eso, ha dimitido ¿no? la directora general estaba de la Guardia con Civil. las reformas de los cuarteles de la Guardia Civil. Esperemos que pues no nos a ver salpique. pero por otra parte, a ver si tenemos suerte en Burgos y se hacen muchas reformas en las... Ah, no, por supuesto. En los cuarteles de la casa, Pero como de las está muy casas en boga cuartel. eso, ¿no? La de las famosas reformas de los cuarteles de la Guardia Civil que lleva a su directora a dimitir, pues esperemos que no salgamos por algún lado, por desgracia. Parece que los tentáculos de Tito Berni no han llegado a Castilla y León. No son tan largos. Aunque claro, como tú bien De dices... este agua nunca se puede decir que no beberé. Bueno, hoy nos acompaña la jueza decana de menores de Burgos, Blanca Subiñas. Muy buenas noches, ¿cómo estamos, Blanca? Pues buenas noches y muchas gracias por invitarme. Un placer, ya sabes que es un placer para nosotros recibirte. Por cierto que la semana pasada capitaneaste tú aquí en Burgos el encuentro anual de jueces de menores de España. Un encuentro importante, se han sacado muchas conclusiones, luego vamos a profundizar en ellas, pero que significa mucho, ¿no? Pues sí, después de celebrar el año pasado el Encuentro Nacional de Decanos, pues este año me ha tocado el Encuentro Nacional de Jueces de Menores. Muy satisfactorio porque entra de lleno en lo que es mi trabajo, con los menores infractores. Y sí, hemos sacado conclusiones importantes en materia de delitos sexuales cometidos por menores, tan desgraciadamente de moda, en materia de TDAH y menores infractores, también en cuestiones corporativas, en la necesidad de que existan más jueces especializados en materia de infancia, justicia restaurativa, también hemos tratado en el ámbito de la jurisdicción de menores y nos han ilustrado al respecto de las nuevas tecnologías, que cada vez son más utilizadas por los nativos digitales, por los menores que son nativos digitales. Efectivamente. También una curiosidad personal, también habláis de cómo relatamos en los medios ese tipo, por ejemplo, las agresiones de menores a menores, por ejemplo, es decir, ese tipo de asuntos tan de actualidad, ¿lo habéis analizado? No hemos tratado ese aspecto, pero sí que nos ha preocupado el incremento, que no se puede decir de delitos, porque por debajo de los 14 años los menores son inimputables. Ya sabes que los jueces de menores exigen responsabilidad penal a los menores entre 14 y antes de cumplir los 18. Sí que nos ha preocupado mucho el incremento de conductas antisociales de menores inimputables, de menores de 14 años. Y al respecto pues hemos discutido, hemos intercambiado opiniones y consideramos que el proceso penal no es el marco adecuado para exigir algún tipo de respuesta ante estos menores, sin perjuicio de que efectivamente necesiten un tipo
de respuesta por parte de la Administración e incluso se podría llegar a pensar que controlada por un juez, por aquello de que la Administración funciona más eficazmente siempre cuando le controle un juez. Bueno, pues enseguida vamos a profundizar en todo esto, Blanca. Antes estaré con ellos con unos temas de actualidad, porque las nuevas generaciones de Castilla y León han celebrado este fin de semana su congreso autonómico. En él se ha elegido a la presidenta de nuevas generaciones del partido, la burgalesa Andrea Ballesteros. Toma el relevo de Eduardo Carazo y se marca el reto de reconectar con los jóvenes, así como frenar la fuga del talento y la desafección política del colectivo. Yo no he visto nunca a un partido ganar unas elecciones sin tener plenamente afinada y trabajando de forma firme a su organización juvenil. Yo te pido que seas reivindicativa, que tú y tu equipo seáis reivindicativos, que seáis exigentes conmigo, con el partido. Y estaremos, presidente, presentes en cada uno de los rincones de esta tierra, a lo largo y ancho de esta comunidad, diciendo siempre alto y claro que el proyecto de este partido es un proyecto sólido, es un proyecto fuerte y es un proyecto en el que cabemos todos. Por cierto, que Ballesteros, a quien veían en imagen, será la nueva portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Burgos tras la huida de Carolina Blasco de su formación. Fernando, son importantes las generaciones de jóvenes de los partidos, ¿verdad? Aunque ahora mismo son los que muestren más desafección por la política en general. Bueno, primero felicitarle, ¿no?, por el cargo, porque no es tan fácil llegar a ser a un cargo, en este caso presidente regional. Y como bien has dicho tú, si uno está en el mundo político, la verdad que motivar a los jóvenes y sentirse motivados en meterse en política es bastante complejo, ¿no? Ver que en este caso sea una burgalesa, pues que duda cabe que es beneficioso. Pero creo que tiene un arduo trabajo por delante, porque realmente ahora mismo hablas con la juventud y todo lo que suena a política, no quieren saber nada, no va con ellos, están en otro mundo, en otro pensar, vamos a ver el día a día, eso lo que hemos hablado aquí en esta mesa, en las tecnologías, pero no se preocupan que todo eso viene por algo y por qué, y por desgracia el sistema político es importantísimo, ¿no? Por lo tanto yo creo que va a tener un trabajo realmente importante de ir labrando ese nuevo, digamos, espíritu social en cuanto a la política que tiene que haber. Pero la respuesta es clara, Emiliana, ¿no? Es decir, no se ven reflejados en ningún político, porque así como sí que lo hacen en TikTokers, en influencers, etcétera, y ahí no duelen prendas en hacerse seguidores, con los políticos no pasa lo mismo. O sea, yo por una parte creo que tiene Andrea tiene una gran proyección política. Yo creo que bueno, está durante estos 4 años en la oposición, pero yo creo que se ha ido también forjando, o sea, pero que yo creo que va a tener, bueno, dentro del Partido Popular yo creo que va a hacer progresión. Yo creo que si lo que le ha dicho el presidente del Partido Popular realmente luego lo cumple, que todas las reivindicaciones, todas las exigencias, todas las críticas en forma positiva que la puede hacer como presidenta de Nuevas Generaciones, pues también las acepta, les dejan participar pero activamente en lo que son decisiones y acciones dentro del partido, pues yo creo que bueno, pues se verá que poco a poco la participación de los jóvenes dentro de los partidos y fuera de los partidos también es importante, pero efectivamente yo creo que hay mucha desafección, pero yo creo que en general los jóvenes es más evidente, pero yo creo que el público en general, que los ciudadanos en general, cada vez están más desconectados de la política. Es decir, total, para lo que sirve, total, llegan las campañas electorales, todos prometen mucho y luego ya se olvidan que no lo podemos cumplir dando 100.000 excusas. Pues yo creo que la clase política poco a poco está contribuyendo a que en general los ciudadanos y en particular los jóvenes pues pasen, como vulgarmente se dice, de la política. Bien, pues vamos a un asunto que creemos que es muy importante, porque a finales de septiembre estará operativo el ramal ferroviario que conectará el Puerto Seco con el polígono industrial de Castañares. La obra costará 14 millones de euros que pagarán al 50% la Junta y la empresa Kronospan. La bifurcación tendrá una derivación hacia la factoría maderera. Esta actuación habilitará también la conexión ferroviaria con el futuro parque tecnológico.
En otoño estará conectado el puerto seco de la terminal de mercancías de Villafría con el polígono de Castañares a través de este ramal de más de 5 kilómetros que tiene como objetivo impulsar el sector logístico. Al fin y al cabo, la logística interviene directamente en los resultados de todas las empresas y hay que posicionar a Castilla y León en ese aspecto. Somos una comunidad autónoma que por nuestra ubicación estratégica colindamos con 9 comunidades autónomas. Tenemos un fuerte traslado de mercancías con Francia y a partir de Francia con la Unión Europea. La Junta de Castilla y León aporta 7 millones de euros a este proyecto, la misma cantidad que la empresa Kronospan, que recibirá una derivación directamente a su fábrica y que tendrá un impacto en sus exportaciones. La optimización del transporte ferroviario nos permite pues ganar mucho tiempo y ganar mucho coste. Y desde el punto de vista medioambiental, pues claro, imagínense la diferencia entre transportar por camión o transportar por tren, ¿vale? Entonces, para nosotros esta obra es fundamental. Este ramal ferroviario Villafría-Castañares refuerza la apuesta de un sistema de transporte más competitivo para la Junta de Castilla y León, que ha reiterado el llamamiento para que el Plan Director del Corredor Atlántico recoja las necesidades de Burgos. Pues esto sí que, sin duda alguna, es una apuesta por las infraestructuras burgalesas, Fernando. Creo que ha dicho dos cosas muy importantes, tiempo y coste, que es lo que siempre hemos reclamado, ¿no? Burgos, estratégicamente por su ubicación y por ya el sistema logístico que tenemos y en implantación de empresas, el ferrocarril, en este caso, como estamos viendo con este ramal, es tiempo y coste en beneficio de las empresas, con lo cual eso va a provocar que no solamente nuestras empresas sean viables, sino que podamos también con el parque tecnológico ser muy competitivos para llenar de nuevas empresas y que sigamos creciendo como ciudad empresarial. Por lo tanto, yo creo que ahí se ha quedado demostrado que la línea recta es lo más económico, tiempo y coste. A ver si piensa lo mismo en el Ministerio de Transportes del Gobierno. Emiliana. Bueno, pues coincidimos absolutamente. Lo que también hay que ver, y yo pondría en valor la efectividad cuando hay una colaboración público-privada, que cuando la colaboración, en este caso, que participan tanto Junta de Castilla y León como una empresa privada, la ejecución de 7 millones de euros va a ser en pocos meses, afortunadamente. Y luego, por desgracia, cuando estamos hablando del parque tecnológico, una inversión de unos 22-23 millones de euros, tardaremos en ver la luz de la culminación de todas las obras en el 25. Yo creo que por eso también defendemos muchas veces desde la patronal la colaboración público-privada. Pero evidentemente, como decía el representante de la empresa, es que era una necesidad. Y desde luego que ponemos en valor la situación estratégica de Burgos, la geoestrategia que tenemos y que efectivamente, o sea, esperemos que en los próximos meses, ahora parece que hay mucho movimiento de todos los partidos políticos pidiendo, exigiendo, reivindicando con mociones en diferentes parlamentos, el que los nodos logísticos de Burgos aparezcan, que el tren directo aparezca en el corredor del Atlántico y que aparezcamos en las redes europeas y por fin empecemos a recibir fondos para esa conexión de Burgos a Madrid. Bueno, de hecho, tú estuviste el pasado viernes representando a la FAI, por supuesto Miguel Ángel Benavente como presidente, con la ministra Calviño. Imagino que ese sería de los primeros temas que le sacasteis, ¿no? Bueno, pues el presidente de FAI, efectivamente, en la jornada, él desde luego que vendió y puso en valor a Burgos industrialmente, pero también la situación estratégica que tenemos y que en estos últimos años estamos perdiendo. Y además hizo referencia a expresar la situación. Yo creo que bueno, la vicepresidenta primera, que es muy hábil políticamente, reconociendo todas las bondades que tenemos industrialmente, la situación política que tenemos, pero se puso muy de perfil cuando se la preguntó por el tema del corredor del Atlántico. Son decisiones de la Unión Europea, sí, son decisiones de la Unión Europea, pero basándose en propuestas del Gobierno de la España. Nación, efectivamente. La Unión Europea decide, pero que tiene que proponer. Claro. A mí me dejó preocupado porque hizo alusión a la visita de la ministra de Transporte a Briviesca,
Y como diciendo, y habla aclarado, sí, ella aclaró que nos quedábamos en el papel importante a nivel internacional dentro de este eje. Efectivamente, han pasado en 15 días 2 personas que tienen capacidad para poder influenciar en ello, y las 2 personas han puesto de costado y simplemente y llanamente han dicho que la culpa es de Europa, ¿no? Que ellos no tienen nada que ver. Creo que en ese sentido hay que ser sinceros, hay que ser llanos, pero como bien dice Emi, yo creo que esto nace desde aquí. Tenemos que ser los burgaleses, los castellano-leoneses, los que de alguna forma empecemos también a que se nos considere, no solamente en el gobierno central, sino también en Europa, pero presionando pues, sobre todo al gobierno central, que es el que tiene la capacidad, en cierta manera, de influir sobre esto. Y yo ya diría, porque la semana pasada, la verdad que un montón de presentaciones y de reuniones, también en Valladolid, que se presentó, bueno, pues el corredor del Atlántico. Y bueno, están diciendo que es que en el año 2018 se mandó a la Unión Europea por el Gobierno de España la modificación de las vías de la Unión Europea, y que no se incluyó entonces el tren directo. Bueno, con posterioridad se han hecho propuestas también a instancias de nuestra comunidad autónoma en las que se han incluido, que se incluyen en el corredor, en el caso de Castilla y León, también a León y también a otras comunidades, con lo cual, cuando se quiere y hay voluntad, desde luego que se hace. Entonces, yo creo que aquí confluyen otros intereses, y que por desgracia nos está tocando a los burgaleses sufrirlo. Pero yo creo que aquí tiene que haber un esfuerzo del gobierno también autonómico y del gobierno central, pero el autonómico tiene que hacer todos los esfuerzos para que la red ferroviaria, el tren directo, se contemple sí o sí. Sí o sí. No, si eso es evidente, es un trabajo de todos, pues los burgaleses vamos a salir a la calle en plan sociedad civil sin pero no solamente contra el gobierno central, eslogan político de por medio. Al gobierno regional que también nos posicione y luche por los castellano-leoneses, no solamente los burgaleses, sino en esa red están los leoneses, están los vallisolitanos, están los salmantinos, que al final es la comunidad la que tiene que ganarse, ¿no? Y creo que Burgos, logísticamente, pues está demostrado por su empresa y cómo está ya todo el trabajo anterior instaurado, que tenemos capacidad de sobra, porque no nos olvidemos que todo lo demás es algo a mayores que va a venir, pero es que nosotros ya llevamos, logísticamente, somos un parque ya desde hace casi 20 años, ¿no? 25. Por lo tanto, ya llevamos un bagaje muy importante. Bien, bueno, pues vamos ya a charlar con nuestra invitada de hoy, la jueza decana de menores, Blanca Subiñas. Gracias por aguantar estos minutillos con nosotros. Hablamos, bueno, antes de nada, un asunto de actualidad, porque ya hay acuerdo, se interrumpe la huelga de letrados judiciales a cambio de la módica cifra de 450 euros más al mes en sus nóminas, después de 10 semanas, que imagino que les ha hecho a todos un destrozo enorme, ¿no?, a nivel laboral. Pues sí, efectivamente, se han suspendido muchos juicios, se han paralizado la tramitación de los procedimientos. Yo respeto las reclamaciones salariales y la reivindicación de los derechos profesionales del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, pero a tenor de lo que ha sucedido, yo creo que hay determinados conceptos que deben de ser revisados, como el del concepto de la fe pública judicial o de la autorización de autos y sentencias por parte de los letrados, dado que la incorporación ya a la Administración de Justicia de las nuevas tecnologías es plena, con lo cual nuestros juicios se graban, no precisan asistencia personal física de letrados, y que un juez tenga que dictar una resolución y la tenga que verificar un letrado parece que responde más a un sistema organizativo decimonónico, en aquellos casos en los que había que garantizar que efectivamente el juez estaba dictando una resolución, cuando hoy pues es todo público y notorio. Entonces yo creo que a raíz de esta negociación, sin perjuicio de que haya otros colectivos que van a reivindicar sus derechos profesionales, como el de los funcionarios de justicia y por qué no el nuestro, que tenemos sin convocar la mesa de retribuciones desde hace muchísimo tiempo, el Gobierno se ha saltado todos los plazos. Reivindico, insisto, respeto su reivindicación, y bueno, creo que hay determinados conceptos que deben de ser... Pero cuando hemos sacado, Blanca, este asunto en la mesa, siempre que lo he hecho, claro, con algún contertulio que tenga, que es miembro de la cadena judicial, ¿no?, que mejor sabe lo que hay. Incluso uno me llegó a decir, no, es que ellos buscan tener las mismas condiciones que los jueces, que vosotros. Eso parece ser que querían equipararse a nosotros y engancharse a nuestra carrera, de manera que cualquier incremento de nuestro salario implicará el incremento del suyo propio.
Las funciones de los letrados de la Administración de Justicia son muy importantes, no cabe duda, pero no son distintas a las del personal juzgador, el que juzga y hace ejecutar lo juzgado según establece la Constitución española. Bien, pues venga, vamos a hablar de esas jornadas de la semana pasada, jornada de jueces de menores, las conclusiones, las más importantes. Las más importantes, mira, hemos tratado el tema de la delincuencia sexual, evidentemente es un tema muy actual. La llamada ley del sí es sí o ley orgánica 8 del 2021 también nos afectó en el sentido de que endurecieron todas las medidas impuestas a menores infractores por una cuestión de técnica legislativa, de defecto de técnica legislativa, porque cambiaron unos números de artículos en lugar de poner otros. No consideramos que no debe de ser así. Hemos tratado la cuestión, como ya te he adelantado antes, de los menores que cometen comportamientos antisociales en materia de sexualidad por debajo de la edad penal, los inimputables. Hemos valorado la hipersexualización que hay de los menores en el manejo de la tecnología, la pornografía, cómo acceden los menores al conocimiento de la sexualidad, y hemos constatado que efectivamente las nuevas tecnologías tienen mucha culpa de ello, de tal manera que obtienen una información sobre lo que es una relación sexual completamente pervertida y distorsionada. Y luego también hemos tratado un tema importante, que es el registro de agresores sexuales, partiendo del hecho de que de la delincuencia sexual juvenil o de niños no puede equipararse a la delincuencia judicial de adultos, pues porque nosotros tenemos muchos comportamientos en la que se producen por falta de asertividad, porque son relaciones exploratorias a nivel sexual, porque están empezando, porque muy bien no saben averiguar cuáles son la voluntad del otro, pues no es lo mismo. Entonces hay un registro de agresores sexuales que en el caso de menores establece, además de la pena, de la medida que se le imponga y de las consecuencias de prohibición de aproximación y comunicación, establece que durante un plazo de 10 años un menor que haya delinquido estará en ese registro. Entonces, en ocasiones, en supuestos muy leves, el típico piropo grosero o el típico tocamiento jugando en el recreo, que estas cosas existen, pues consideramos que es demasiado excesivo porque le pilla al menor en un momento de su vida fundamental, que es elegir en la carrera que va a estudiar y elegir su futuro profesional, y durante 10 años pues no va a poder ejercer profesiones contrato directo con menores. En estos casos, en los casos graves, tiene que estar en el registro 10 años y en los que hagan falta. Y entonces queremos los jueces intervenir de alguna manera en determinar el plazo en el que estén en dicho registro. También hemos tratado, si me permites, el tema del TDAH o TDAH, porque constatamos los jueces de menores que existen muchos menores infractores que vienen diagnosticados de este trastorno del neurodesarrollo. Y precisamente porque son menores que son un caldo de cultivo para cometer conductas antisociales. ¿Por qué? Porque son menores que son muy impulsivos, que tienen muy poca autoestima y buscan la reafirmación ajena, que actúan antes de pensar. Todas estas circunstancias, pues claro, juntamente con la adolescencia efervescente, pues producen muchos comportamientos antisociales desde este colectivo. Y hemos constatado que efectivamente este es un problema, y las propuestas de solución en el sentido de que el tratamiento resocializador tiene que ser especialmente adaptado a este tipo de menores. Ahora, si hay una jurisdicción que efectivamente tiene en cuenta esta circunstancia de cara al tratamiento, pues es la jurisdicción de menores. Pero habéis sacado esa conclusión porque en un importante porcentaje de agresores sexuales menores se daba este trastorno. No. Ahora te lo desvinculo del tema de la agresión sexual. Vale. En general, los menores infractores vienen diagnosticados, muchos de ellos, a través de los informes del equipo técnico, lo primero que les diagnosticado de TDAH, o se le diagnostica en el curso del procedimiento judicial. Entonces, son menores que tienen unas características especiales y el tratamiento tiene que ser especializado. Por esto que te he dicho de las características. Por eso hemos tratado una jornada monográfica del TDAH con asistencia de psiquiatras, psicólogos y personal investigador en el ámbito de la universidad. También hemos tratado el tema de la justicia restaurativa que en el marco de la jurisdicción de menores pues es la única ley que la contiene expresamente en su articulado. Y hemos visto la posibilidad de soluciones de justicia restaurativa. Hemos tratado las dificultades que existen para acudir a la justicia restaurativa en materia de violencia sexual, que está bastante limitado en la ley. La violencia de género está excluida de la justicia restaurativa. Es decir, el legislador
considera que la mujer maltratada o la mujer que ha sido agredida sexualmente no se encuentra con suficiente criterio como para poder participar en un proceso de justicia restaurativa. La justicia restaurativa es un mecanismo no solamente de determinación del conflicto, sino que en la mayor parte de los casos es un mecanismo de restauración a la víctima. No quiere decir que porque uno llegue a un acuerdo de mediación, conciliación o reparación, el procedimiento judicial se termine. No, no es eso. Es una manera de restaurar a la víctima en su posición de tal. Y también lo hemos tratado. Y luego ya hemos tratado cuestiones más profesionales nuestras. Bien, pues permíteme que me detenga en los delitos sexuales cometidos por menores que habéis reconocido que han crecido de forma importante. Dos preguntas. Primero, este capítulo hasta ahora no ha sido un tema que habéis tratado en ese tipo de eventos y de encuentros. Y dos, ¿realmente ha crecido tanto o es ahora que se está dando visibilidad? Y siempre les ha habido. Los números de la estadística más fiable que existe en la cuestión, que son las memorias de la Fiscalía General del Estado, no dejan lugar a dudas. El crecimiento es exponencial y es bastante amplio. Otra cosa es que pensemos que es porque se haya incrementado más la delincuencia sexual, y en eso yo creo que debo responder que no. Lo que pasa es que se denuncian situaciones que antes no se identificaban como violencia sexual. Y por otra parte se denuncian situaciones en las que la víctima confunde a veces lo que es el arrepentimiento con lo que es violencia sexual. Para que exista atentado contra la libertad sexual tiene que existir falta de consentimiento, pero el consentimiento se tiene que expresar en el mismo momento en que tiene lugar la relación sexual. En ese momento tú tienes que dejar ver a la otra persona que quieres tener esa relación sexual, no porque expresamente le digas quiero, sino porque tus actos manifiesten inequívocamente esa voluntad. Entonces, muchas veces esta cuestión estaba, digamos, entre bambalinas, y ahora las víctimas son más conscientes de lo que es el atentado contra la libertad sexual. Eso por una parte. Por otra parte, ahora se denuncia mucho más que antes. Ahora, las denuncias suponen el inicio de un proceso judicial que, aunque ha mejorado muchísimo por lo que se refiere al tratamiento de la víctima, con todo tipo de herramientas en su beneficio, como la prueba preconstituida, es decir, que no declare en el juicio, que no sea vista, que sea reparada emocional y psicológicamente, pues supone un proceso complejo y complicado y duro. Nunca va a salir indemne del proceso judicial, por mucho que tratemos todos los operadores de mitigar esa cuestión. Amplía un poco la contestación cuando hablabas de consentimiento o arrepentimiento. Pues lo que te digo, cuando una persona tiene que consentir una relación sexual, la tiene que consentir o no consentir en el momento en el que está teniendo lugar. Lo que no vale es que no es falta de consentimiento el hecho de que a la vuelta de 2 días tú le cuentes la historia a una amiga, a un amigo y digas, mira lo que me ha pasado, yo no quería, pero al final accedí. Eso no es falta de consentimiento, eso es arrepentimiento. Claro. Entonces, a veces los menores no son capaces, precisamente por la falta de asertividad propia de la edad en la que se encuentran, no saben contestar asertivamente a lo que les están demandando. No saben decir no, no saben decir sí, no saben ni un poco, se dejan llevar. Sí. Yo una vez una víctima la pregunté, pero tú, ¿de qué te asustaste? ¿De lo que pasó o de lo que pudo haber pasado? Dice, no, yo me asusté de lo que pudo haber pasado. Dice, todo lo que pasó hasta ese momento lo consentí. Entonces, pues bueno, hace falta mucha educación sexual y no pensar que la solución está en el funcionamiento de los juzgados, que nosotros no hacemos labor preventiva, nosotros juzgamos sobre hechos consumados. Entonces, mucha educación sexual, y si la educación sexual la estamos recibiendo por vías inadecuadas, claro, pues ahí tenemos el cóctel perfecto. Permíteme que vaya a la mesa, porque ahí has dado en el quid de la cuestión, Emiliana, Fernando. Ellos no educan sexualmente, ellos solamente juzgan en función a unas leyes. Bueno, ¿no? Yo creo que Blanca, o sea, que siempre nos está describiendo desde el punto de vista jurídico esta situación, yo creo que es muy gráfica. Yo el otro día, que también coincidimos en la tertulia, además la ministra de Igualdad había dicho, o sea, diciendo que los jueces necesitaban muchísima más formación, que ahí Blanca, recuerdo que dijo, y lo está demostrando, que formación en estas materias están recibiendo, y además con frecuencia. Pero el tema de la formación, yo también coincido muchísimo en tu análisis. Los adolescentes, los chavalillos que se están conociendo el tema de las relaciones sexuales,
por las redes sociales, y lo que antes comentábamos en la tertulia, yo es que lo estoy escuchando por activa y por pasiva. Las redes sociales son muy buenas en muchas ocasiones, pero mal utilizadas, desde luego que la influencia está siendo nefasta. Y la educación, yo creo que en los centros de educación se está hablando, pero ¿cómo se habla o se transmite el tema de la educación sexual a los hijos? O sea, yo creo que se necesita una formación correcta, sin influir ahora tanto en el tema de géneros o de sexos, porque yo creo que también se está produciendo, bueno, pues di cuál es la relación entre un hombre, una mujer o entre personas del mismo sexo, pero edúcales, que sepa lo que es el consentimiento, lo que es el elegir. Yo creo que a lo mejor los que en términos jurídicos podemos entrar a la norma y leerla, a lo mejor no tenemos confusión, pero yo creo que las personas no jurídicas, yo creo que cuando hablamos de consentimiento no lo tienen tan claro, y menos un chavalillo. Pero las redes sociales llegan a todos los jóvenes y afortunadamente son los menores los que cometen ese tipo de delitos, ¿no? Hay que ir un poco más allá. Me gustaría salirme un poco del tema sexual, ¿no? Porque creo que lo estamos focalizando ahí, pero a mí realmente la pregunta es, ¿qué está pasando en esta sociedad actual? ¿Por qué esas conductas antisociales en menores tan pequeños? Algo estamos haciendo como sociedad mal. O sea, yo creo que la base viene ahí. Algo estamos cometiendo un grave error en la base. Y a partir de ahí ya va creciendo todo exponencialmente. No solamente las conductas sexuales, sino también las conductas cívicas y los valores de las personas. Creo que no estamos atajando el problema en la raíz, que es en la base, que es en la época de crecimiento de estos menores, ¿no? Llegado a los 13, 14 años, pues evidentemente sabemos todo lo que son las hormonas, la situación, la presión social que hay, pero creo que nos falta dar el paso previo para cuando lleguemos a esa edad tener ya mínimamente unos valores que la sociedad actual, desde mi punto de vista, les estamos perdiendo. ¿Problema de valores quizás? Pues desde luego no podemos mirar a un menor que tiene 11 años o 12, un niño que delinque contra la libertad sexual y comete esos hechos tan atroces que se nos ponen de manifiesto con los medios de comunicación y mirar en el niño como un ser marciano que es un ser pervertido. Yo antes pienso en el padre, en los padres que ese niño ha tenido y en qué tipo de valores ha sido capaz de inculcar a la persona. El valor del respeto al otro, el respeto a la otra persona. Si con respetar al otro se solucionarían muchas de las cuestiones, la empatía, el pensar que la otra persona es un ser que siente, que puede padecer daños como tú lo eres. Entonces, hay un defecto total de educación en valores, llámales como quieras, valores humanos, valores éticos, llámales los valores humanos que son propios de la raza humana. Entonces, hay un defecto grande. ¿Crees que esto es un asunto que haya que abordar, por supuesto, además de en casa, en los centros educativos? Desde ¿Y luego qué nos está haciendo realmente? Yo creo que existen muchas campañas y no diríamos la verdad si lo ocultáramos. En los niños se les forma en violencia de género, se les forma en violencia sexual, se les forma en el respeto al otro. Lo que pasa que luego, claro, los niños se educan en casa, se educan en la calle y se educan en la familia. Son los tres, digamos, entes educativos fundamentales. Entonces, tendremos que ver dónde falla la cuestión para ver que producimos ese resultado, porque esa máxima que te dice, si comete el delito como un mayor, que responda como un mayor, pero nosotros verdaderamente creemos que un niño de 11 años cuando comete un hecho de estas características es un mayor y sabe lo que está haciendo, o está reproduciendo una conducta pornográfica en la que se cosifica a la mujer o al hombre, no se respeta su libertad y se la está tratando como que fuera un objeto. Entonces, si ven ese tipo de vídeos, y yo sé, porque tengo hijos y sé cómo se mueven, tengo hijos adolescentes, sé cómo esto se mueve en la sociedad y cómo se divulgan, y si lo consideramos normal y no intervenimos, no sé, alguna forma habrá que encontrar para limitar ese tipo de contenidos a los niños a través de Internet. Alguna forma tenemos que encontrar como sociedad, porque el efecto perverso que produce en los niños, la deformación que les produce desde la más tierna infancia es bestial. También quería comentar contigo una cosa, porque hoy hemos conocido que varios reclusos, presos, hombres, se han acogido o piensan acogerse a la ley trans para poder cambiarse de sexo y de esa manera acceder a un módulo, a un penal femenino que, aunque no tenga prebendas en su condena, pero sí que le facilita el día a día, es menos amargo. Vamos a ver, cuando una persona ingresa en prisión, lo primero es que se le clasifica y se le dice a qué módulo va.
Si es una cárcel mixta que tiene módulos de mujeres y módulos de hombres, pues efectivamente, en función de su sexo biológico, lo normal hasta ahora es que fuera al módulo de hombres o al módulo de mujeres. A mí no se me representa tan automático el hecho de que una persona se cambie de sexo, máxime cuando se puede cambiar ahora con su simple manifestación o declaración de voluntad y sin aportar ninguna prueba médica y inmediatamente instituciones penitenciarias diga que vaya a un módulo de mujeres. Prefiero pensar que eso no va a suceder. Prefiero pensar que abrirán un tercer tipo de módulos para este tipo de personas. Creo yo, porque es que en el mundo del cambio de sexo existe mucha variedad y no podemos hablar generalizando. Hay personas que efectivamente van al cambio de sexo porque siempre han vivido en un sexo distinto al que le otorgó la naturaleza, y hay otras personas que acuden por otras motivaciones. Como ahora la motivación nos resulta indiferente porque la ley no te pide que tú motives el por qué te quieres cambiar de sexo, ni siquiera que aportes un informe médico, pues... Pero este recluso que quiere ser mujer puede legalmente optar a ello y puede exigir que como mujer le lleven a un sitio. No es una obligación, es un derecho. Entonces, yo creo que instituciones penitenciarias clasificará a este preso y le remitirá al módulo que corresponde en función de sus circunstancias. Y también habrá que ver la trayectoria anterior de esta persona que ha cambiado de sexo en la actualidad. Bueno, es que además yo te puedo decir que, anecdóticamente, el primer día que entró en vigor la ley transexual, fueron al registro civil de Burgos 2 personas que objetivamente eran hombres a preguntar o a interesarse por el cambio de sexo. Desde luego que motivaciones, yo adivino que las motivaciones eran espurias, o sea, no eran por el cambio de sexo porque eran mujeres y eran hombres y querían ser mujeres. Concurrencia a procesos selectivos en las que es importante las condiciones de hombres y mujeres, competiciones deportivas. Un montón de cuestiones están sobre la mesa y poco a poco iremos viendo el efecto que esto va produciendo. Y no te quiero decir nada con los menores de edad, que entre los 14 y los 16 años pues también vale la declaración de voluntad para cambiarte el sexo sin aportar ningún tipo de prueba médica. ¿Cómo una decisión tan trascendente para la vida de una persona la puede adoptar esta persona sin tener el apoyo de médicos, psicólogos, todo tipo de profesionales sanitarios que vean efectivamente que esta persona presenta una discordancia entre lo que piensa y lo que es? Además se puede revertir en cualquier momento, ponerte, quitarte cada vez que te apetezca, ¿no? O sea, sin límite. La reversión y hoy ponen el límite. Y yo creo que todo o sea, hay que diferenciar 3 conceptos que son básicos, que es el sexo es biológico, es XX o XY, es una cuestión puramente genética o biológica, sin perjuicio de que existan algunas personas que tienen alguna modificación genética rara. Luego otra cosa es el género, que es el rol o el papel que nos ha tocado vivir a las mujeres como mujeres, a los hombres como hombres, y luego está la orientación sexual, y yo creo que aquí se confunde la orientación sexual con el sexo biológico. Entonces, la orientación sexual, cada uno puede ser lo que quiera, hay tolerancia y respeto, puede ser hombre y gustarte las mujeres, hombre y gustarte los hombres, hombre y gustarte, siempre y cuando se respeten los derechos de los menores, pero otra cosa es el sexo. Pues te voy a pedir que me aguantes un poquito más, porque quiero debatir esto con Emiliano y con Fernando, pero antes vamos a Miranda de Ebro, porque allí los efectivos de la Policía Municipal no saben qué más hacer para que su alcaldesa, Aitana Hernando, ceda a sus peticiones. Ya se han manifestado en calzoncillos delante de la ministra de Transportes, la semana pasada escenificaban un entierro, todo para pedir un acuerdo justo que desbloquee las negociaciones entre ambas partes. Hablamos de ello con su portavoz, Roberto González. Buenas noches, Roberto. Hola, buenas noches, Rafa. ¿Qué ha cambiado desde hace como 3 semanas que estuviste aquí acompañándonos en plató? Pues cambiar básicamente poco. Lo último que hemos hecho ha sido la muerte de la policía local. Hemos hecho como una especie de sepelio, porque es lo que siente la plantilla. No se reúne con nosotros y no nos dan otra salida. Entonces es una plantilla que está descabezada funcionalmente y habría que corregir varias cosas. Entonces no vemos una salida factible. Recuérdanos lo que pedís para quien se perdió ese programa. Vale, perdona, es que no te he copiado. Sí, que nos recuerdes cuáles son las principales reivindicaciones para quien no vio ese día el programa.
A ver, pues nosotros lo que pedimos son varias cosas. Por un lado está el motivo económico. Nos sentimos poco valorados y eso, a raíz de ahí hicimos una denuncia al contencioso administrativo número 2 de Burgos y esta misma semana nos han dado número de expediente de procedimiento para acudir al contencioso administrativo número 2 de Burgos también por un motivo, por una represalia que tomó el Ayuntamiento contra esa demanda. Entonces ahí ya entran en vigor los derechos fundamentales y lo acabamos de demandar. Entonces nosotros lo que estamos viendo es que ya la situación solo se va a resolver judicialmente. Entonces la plantilla está agotada psicológicamente. Entonces yo voy a proponer a los compañeros, esta mañana hemos estado en la radio y también lo hemos dicho, vamos a proponer una propuesta de la concejala de personal y del concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, era que denunciásemos el convenio. Que si denunciábamos el convenio, que está caducado por cierto en 2014, que se podía empezar a hablar. Entonces nosotros no lo hicimos porque no veíamos plazo factible en menos de 6 meses de negociarlo, porque eso lleva un proceso bastante largo de negociación. Y no lo hicimos básicamente porque la concejala de personal dejó claro, cuando entró esta legislatura, que quería quitar la formación profesional, las horas que tenemos para formarnos. Porque vista que el ayuntamiento no da formación, pues cada gente se busca la vida y lo paga de su bolsillo la formación. Entonces ellos te compensan con 50 horas al año, todo el ayuntamiento. Entonces nosotros no queríamos intentar denunciar el convenio y que luego retirasen ciertos derechos y perjudicar a 350 trabajadores, pero no nos queda más remedio que hacerlo. Contamos con el apoyo de toda la plantilla y lo haremos. Es una pena que el resto de sindicatos, tanto UGT como CESIF como Comisiones Obreras, no quiera denunciar un acuerdo de funcionarios que está caducado en 2014 por miedo a que nos resten derechos. O sea, es que con eso se resume todo bastante bien. Ha quedado claro, Roberto. Una cosa que yo creo que es muy importante. ¿Esta situación ha calado en la ciudadanía mirandesa? Sí, mucha gente nos expresa su apoyo y nos dice que si no se lucha no se consigue nada. Y es por lo que estamos. Nosotros desde 2003 seguimos con las mismas condiciones laborales. Entonces, y son condiciones que tienen que mejorar por muchos conceptos, no solo uno. Y luego ya lo que ha terminado de rematar el conflicto ha sido un informe emitido por un técnico de personal el 15 de marzo, en el cual tildaba de irregular el servicio buscapersonas, que era el que solicitábamos. Decía que eso solo se podía englobar dentro del complemento específico y nosotros tenemos la certeza, porque tenemos nóminas, de que se está abonando fuera del complemento específico. Entonces, si se está abonando fuera del complemento específico y él dice que eso es irregular, igual alguien está cometiendo una prevaricación, algún funcionario público, al abonar eso fuera del complemento específico, en contra de lo que dice el técnico. Yo creo que el técnico directamente se equivoca, pero hacer un informe técnico equivocado es grave. Entonces, hemos hecho un recurso, hoy mismo lo hemos presentado. Pues Roberto González, muchísimas gracias. Queríamos hacer un seguimiento de cómo estaba la situación en este instante y ya nos has contado, esta es la última hora desde Miranda de Ebro. Hasta la próxima, muy amable como siempre. Buenas noches, Roberto. Buenas noches y gracias por darnos la oportunidad de expresarnos. Solo falta. Saludos. Hasta luego, adiós. Vuelvo a la mesa con Fernando Lavarga y con Emiliana Molero y Blanca Subiñas, nuestra jueza decana de menores. Estábamos en un punto muy importante en cuanto al cambio de sexo y los problemas que puede ocasionar en determinadas situaciones. Yo creo que no se ha terminado de valorar lo que significa la declaración de voluntad, ¿no? Creo que es un término que queda muy bien, pero que es vacío de contenido. Y a partir de ahí se abre un abanico de posibilidades tan grande y que muchas veces no hemos previsto, como bien ha dicho antes Blanca. Instituciones penitenciarias tendrá que abrir un tercer módulo. Cuando vemos que están quejándose por falta de funcionarios, malas condiciones, difícilmente creo que hayan previsto que se pueda dar el caso de que haya que abrir un tercer módulo, no te digo en todas las cárceles, pero sí en muchas, ¿no? Si se da un cambio, como se está viendo, ¿no? Creo que ha sido en Asturias, donde 6 o 7 han solicitado ese cambio, o sea, con esa declaración de voluntad de cambio de sexo, ¿no? Creo que se ha quedado un poco en esa confusión de términos que también nos ha explicado, y eso va a provocar que a lo largo de los, pues un poco con la ley del sí es sí, que vamos a empezar a ver ahora en cascada cómo muchas situaciones que parecen normales se van a complicar por este tipo de situaciones. Bueno, y fijaros una cosa, tú seguro que lo sabes, Blanca, uno de los que han pedido cambiar de sexo para ir a una cárcel de mujeres está condenado precisamente por violador, por agresión sexual. Sí, por o sea, que imagínate cómo le metes en una cárcel de mujeres.
Lo cierto es que no podemos generalizar, porque hay gente que llega al proceso de cambio de sexo después de mucho sufrimiento y mucha distorsión entre lo que es su sexo según la cabeza y su cuerpo. Entonces, esa cuestión ya estaba solucionada y era posible cambiarse el sexo anteriormente. Lo que pasa que ahora lo hacen, lo basan, el único requisito que es preciso es la declaración de voluntad, no te exigen ningún condicionamiento posterior, con lo cual pues pueden llegar a esa situación personas con motivaciones muy diversas. Entonces, claro, dices, afecto a las instituciones penitenciarias, cada caso será estudiado por las respectivas prisiones. Y efectivamente, una persona se ha comportado siempre como mujer y finalmente ha conseguido el cambio de sexo porque desde pequeño se sintió mujer, pues efectivamente irá a un módulo de mujeres. Otra cosa distinta, el que haya utilizado esta herramienta con una finalidad completamente contraria, que es evadir o evitar algún tipo de situación. Entonces, en estos casos, yo creo que instituciones penitenciarias tienen las herramientas adecuadas. Toda decisión que afecte a un recluso siempre es susceptible de ser recurrida ante el juez de vigilancia penitenciaria, la clasificación de tratamiento. Bueno, ya ocurrió en el caso de una persona que para poder evitar las consecuencias de la ley de violencia de género, como supuesto maltratador, se hizo el cambio. Bueno, pero esto es un hecho a posteriori que no se va a tener en cuenta de cara al enjuiciamiento. Pero imagínate, un empresario ahora va a tener que tener los vestuarios donde se cambian los trabajadores, claro. De hombres, de mujeres, claro. y si existen hombres y mujeres que se han cambiado el sexo por una razón que sea espuria, ¿qué tiene que hacer? Entonces es que ahora se van a plantear muchas situaciones en la vida cotidiana que poco a poco iremos viendo. Que todavía no avistamos a no pensar. No solamente en el deporte, en los ámbitos donde más se ve, porque es más claro. El deporte femenino, como se permita el cambio de sexo libre, en el deporte femenino va a terminar. Pero yo creo que ahí también existe... Bueno, también hay confederaciones internacionales que en el tema del atletismo y de otros deportes ya están diciendo que no van a dejar competir en las competiciones, valga la redundancia, de mujeres, van a dejar intervenir a participar a trans. O sea que eso ya a nivel internacional o europeo se han tomado esas medidas. Yo creo que en las leyes, perdón un momentín, Fernando, si en la modificación de las leyes o cuando se quieren aprobar nuevas leyes, siempre se contará con expertos en algunas cuestiones jurídicas con jueces o con el Consejo General del Poder Judicial. Cuando afecta a otros, que siempre ha habido una participación, o sea, cuando afecta al mundo del deporte, siempre pues participan los distintos consejos, pero como ahora yo creo que muchas veces existe más voluntad política en la aprobación de estas leyes, que luego, sin analizar las consecuencias, sin preguntar a los afectados, yo creo que por eso están viendo estas situaciones. Yo también coincido contigo, Blanca, que está apareciendo en los medios de comunicación el tema de la petición de cambio de sexo de algunos condenados, pero yo también le escuchaba a algún responsable de prisiones que no va a ser tan sencillo, no se va a ir analizando uno por uno, pero ahí está la cuestión. O sea, el problema es que ahí está la cuestión. Fernando, quería apuntar algo y finalizamos. Quería decir, pero ahí podemos llegar a un conflicto hasta entre países, porque tú puedes verlo aquí en España de una forma, Francia lo verá de otra, al final acabaremos que un juez europeo dictamine, ¿no? O sea, es que al final todo esto que se puede generar aquí, podemos ir cada vez a un estadio superior, porque claro, mientras España lo podemos aceptar, te puede decir una federación internacional, claro, yo no lo acepto. Pues directamente va a haber una denuncia que nos va a llevar a un estadio superior. O sea, que este patiburrillo se puede generar a nivel europeo mundial puede ser bastante importante. Si se sigue elevando instancias en un caso, ya acaba en Europa, evidentemente. El principio de seguridad jurídica aquí parece que está muy en entredicho. Claro, y nos tendremos que regir, la prudencia parece que nos aconseja en materia deportiva, regirnos por el sexo biológico. Que una persona es hombre o mujer según diga su código genético, que es XX o XY. Porque lo contrario, pues no sé. Pero hoy por hoy los cromosomas no se pueden modificar. No se pueden modificar. Hoy por hoy no. Sin perjuicio de que haya trastornos genéticos que existen. Yo he cambiado, cuando era juez de primera instancia, cambié el sexo a un hombre por mujer que tenía una trisonomía genética. O sea, que tenía
cromosoma repetido, y existen, o personas a los que los genitales no les han bajado en la formación del feto. Es decir, que existen muchas circunstancias, yo creo que la anterior legislación ya daba respuesta a todas estas. Lo relacionado con la ley trans, si no se explica bien, a los menores puede meter un lío en la cabeza, ¿no? Pues sí, efectivamente, sobre todo lo que es la orientación sexual. O sea, tú eres hombre, eres mujer, hay que inculcarles. Y otra cosa es la orientación sexual que tú tengas, que te pueden gustar los hombres, te pueden gustar las mujeres, te pueden gustar ambos, te puede gustar no tener sexo, porque hay gente que también le gusta tener sexo. Es la filosofía Kerr, me quiero equivocar, la que dice que somos seres asexuados, que debería desaparecer la mención al sexo en todo tipo de inscripciones y en todo tipo de documentación. Bueno, yo no estoy de acuerdo, evidentemente. Vale, pues no puedo dejar de marchar sin hablar de la ley del solo sí es sí. ¿Se siguen produciendo rebajas de condenas? Se siguen produciendo rebajas de condena, efectivamente, pero siempre hay que estar al caso concreto, porque cada caso es un mundo particular. Entonces, cuando se impuso la pena mínima en relación con la agresión sexual o para agresión sexual, antes agresión sexual y abuso sexual, en principio estaría legitimada la rebaja de pena porque ha bajado la mínima. Cuando ya entran en juego otras circunstancias que se han tenido en cuenta de cara a conformar la pena, la concurrencia de determinadas circunstancias como el parentesco entre las personas, ha habido una relación, ha habido violencia o intimidación excesiva, si se ha actuado en grupo, entonces ya hay que valorar caso por caso. O sea, se están revisando penas, pero también no se están revisando penas. Bueno, es que sigue sin haber acuerdo. Va a modificarse. Sí, va a modificarse. Bueno, ya se ha legislado, efectivamente, se ha aprobado con los votos a favor del Partido Popular, pero todavía no está publicado. Pero de todas maneras, aunque se modifique durante hasta que entre, serán para los nuevos delitos que se cometan a partir de la nueva entrada en vigor. Que es la publicación. Que eso también lo tengamos en cuenta. Durante este tiempo ha estado en vigor la ley del solo sí, y los presos y los condenados tienen derecho a acogerse la parte que les sea más beneficiosa. Pero bueno, que todo cuestión de que hacer un examen individualizado. Bien, pues tenemos que dejarlo aquí. Blanca Subiñas, es un placer enorme, como siempre, recibirte, porque siempre nos aportas mucha claridad en asuntos un tanto enrevesados, ¿no? Y aquí te tenemos a ti para eso. Mil gracias, de verdad. Hasta la próxima. Pues muchas gracias a ti también. Y lo mismo a Emiliana Molero y a Fernando de la Varga. Si puedes, en 10 segundos, Fernando, perspectivas para Semana Santa en Burgos, del 1 al 10. De 1 al 10, si respeta el tiempo, 9. Siempre lo digo. Muy optimista. Estamos siempre condenados por el tiempo. El tiempo marca el beneficio. Si te puedo apostillar una cosa, los asistentes al curso de menores se quedaron maravillados por cómo estaba la ciudad, la hostelería, lo preciosa que es la ciudad. Yo siempre que me proponen hacer algo en Burgos, lo acepto. Porque estoy orgullosa de mi ciudad. Hombre, desde luego no, y ha sido todo para ti un mérito enorme haber traído aquí estas jornadas, es lo que sí. Emiliana Molero, mil gracias, hasta la próxima, buenas noches. Hasta pronto. Fernando de la Varga, vamos a por el 10. Que venga, vamos a por el 10. También está bien, pero bueno, lo máximo. 2 minutos y les enseñamos qué han hecho los vecinos de La Arlanza para paliar los efectos del devastador incendio que sufrieron este verano hasta ahora. Últimos minutos de noticias, 8 edición noche, para contarles que este fin de semana ha habido una plantación popular de sabinas en la zona de La Arlanza afectada por el gran incendio forestal del pasado verano. Un centenar de vecinos voluntarios participaron en esta iniciativa en 3 parcelas municipales de Quintanilla del Coco, Tejada y Santo Domingo de Silos. 21 días duró el incendio forestal que arrasó casi 2.500 hectáreas del Parque Natural de los Sabinares de La Arlanza. Un suceso devastador y además muy difícil de gestionar por las circunstancias de aquel día. Y desgraciadamente justo cuando pasó todo el incendio estábamos en fiesta y nos levantamos con mal cuerpo, la verdad. Ahora los vecinos quieren que sus montes vuelvan a recuperar el color. Este luto que observamos al venir aquí, la verdad se cae el alma,
pues que se convierta en algo verde. 2.000 nuevas sabinas volverán a crecer en esta zona gracias a una plantación popular. Unidos podemos trabajar para que estas cosas no vuelvan a ocurrir y si ocurren, pues al menos que tengan el menor de los efectos en nuestro medio natural, que es nuestro medio de vida. Estamos más cómodos en casa un sábado por la mañana, pero bueno, hay que venir a ayudar y aportar nuestro granito de arena. Sí. Una jornada que pretende ser el inicio de un proceso de reforestación y sensibilización. Ojalá no se quede en la acción de hoy, ¿no? Es una jornada que yo creo que da inicio a un nuevo proyecto de replantación en esta zona para recuperar en parte pues todo el daño que se causó en este incendio. Y encarar el futuro en términos más de adaptación que de resignación, es decir, adaptarse a lo que viene de calores, de temperaturas extremas. El cambio climático es una auténtica realidad. Una iniciativa para aprender a adaptarse y volver a llenar de vida los bosques. Vamos ya con la previsión del tiempo. Hoy ha sido un día soleado y de ambiente agradable, sobre todo a mediodía. Así que, Daniel Angulo, buenas noches. Mañana martes suben más las temperaturas. Hola Rafa, muy buenas noches. Bueno, hemos comenzado la semana, la verdad, con ambiente primaveral, aunque con frío. Hoy al amanecer hemos tenido escarchas y en algunas zonas de la sierra y del sur han llegado a tener hasta 2 y 3 bajo cero. 1 bajo cero aquí en el aeródromo de Villafría y 0 grados en Burgos capital. Pero luego, gracias a que los cielos estaban azules, despejados, el sol ha ido caldeando el ambiente y hemos alcanzado máximas de 16-17 grados en el norte, que no está nada mal. Para mañana van a seguir subiendo las temperaturas. Ya mañana sí que va a ser una jornada de calor en las horas centrales del día, aunque también habrá aumento de nubes altas. Veremos esas nubes blanquecinas denominadas cirros. Y es que mañana no va a hacer tanto frío al amanecer, sí frío, pero mínimas de 2-3 grados, y luego va a entrar viento del suroeste que arreciará al mediodía y nos traerá aire más cálido que, como digo, hará que suban y mucho las temperaturas. Ya mirando un poquito hacia el miércoles, vemos en el mapa previsto que hay un frente frío acercándose a las costas de Galicia, pero siempre delante de los frentes entra viento sur, y el miércoles ya vamos a estar en lo más alto de las temperaturas de la montaña rusa que tenemos esta semana. Ojo el miércoles porque podríamos alcanzar 23 y 24 grados. Será una jornada, como digo, calurosa. A partir del jueves ya empezamos a descender, empezarán a bajar las temperaturas. Eso lo iremos contando en próximos días. Y así nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros. Descansen y si quieren mañana aquí estaremos a las 11 para contarles lo que pasa. Buenas noches.